En el siglo XXI no goza de muchas simpatías un sistema de gobierno en el que la autoridad política suprema se confiere a una única persona, por lo general sin más razón de peso que el que su padre haya disfrutado previamente de un privilegio similar. Aquellos que han sido educados para valorar la competencia y el buen carácter más que la sangre azul y la buena cuna, suelen mostrar poco entusiasmo por reyes, reinas, emperadores y sultanes que heredan su derecho a gobernar. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. I'm going down to St. James's. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Nuestra realeza, por encima de todo, debe de ser reverenciada. En su misterio radica su supervivencia. No debemos permitir que la luz acabe con la magia. Walter Bagehot. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, les vuelvo a repetir, y pues en esta ocasión, el 14 de agosto, tenemos nuestro programa de Lunaidades. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de la monarquía, un sistema de gobierno donde una única persona se dedica a tener el poder absoluto de todo lo que pudiese haber en la sociedad, ya que hemos hablado anteriormente de distintos temas en relación a nuestra sociedad, en cómo se van formando nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra forma de gobierno. Entonces, en esta ocasión hablaremos de monarquía. Les mando un abrazo muy fuerte donde sea que me estén escuchando y pues sin más ni más, comenzamos, ¿no? Menos de una cuarta parte de los estados soberanos del mundo, 44 de aproximadamente 200, tienen en la actualidad gobiernos monárquicos. De estos, el Reino Unido y otros 15 son reinos de la Commonwealth, que comparten un mismo monarca, en este caso, la reina Isabel II. Salvo unos pocos casos, especialmente Arabia Saudí, Omán, Catán, Brunei y la Ciudad del Vaticano, la autoridad política del monarca o solo es nominal o está ampliamente limitado por ley. El poder real radica en otro lugar, por lo general, una forma u otra de parlamento, mientras que el papel del monarca es básicamente simbólico y ceremonial. Pero esta situación es relativamente reciente. Durante gran parte de la historia humana, la monarquía fue la forma dominante de gobierno y los monarcas ejercían un poder que a menudo era inmenso y casi ilimitado. Como cualquier otro sistema político, la monarquía evoluciona a lo largo del tiempo, consolidando su posición mientras desarrolla sus estructuras e instituciones de gobierno. A la vez, teje su propia historia de mitos fundacionales y dinásticos, creando así una lógica explicativa de su legitimidad, y ayuda a que se mantenga en el poder generación tras generación. Pero, al principio de una monarquía, tiene que darse alguna necesidad social más inmediata o una emergencia que justifique un sistema monárquico o su titular.
En la antigüedad, el conflicto y la guerra eran medios casi oblicuos de adquirir y defender tierra fértil y de conquistar y asegurar rutas comerciales, entre otras cosas. Dado que la supervivencia y la prosperidad de una comunidad solían depender del triunfo militar, la habilidad como guerrero o como líder en la batalla era la causa más común para que un individuo fuera elevado a una posición de autoridad que podría evolucionar hasta la monarquía. En climas áridos, la supervivencia también podría depender de la asignación eficaz y ordenada de la tierra agrícola y el agua dulce, y se cree que la habilidad para construir y gestionar infraestructuras esenciales como sistemas de riego pudo ser determinante en el establecimiento de monarquías en la antigua China, Egipto y Babilonia. Dada la importancia de las habilidades particulares y del carisma personal, es probable que la mayoría de las primeras monarquías se basaran al principio en algún tipo de elección entre los miembros de una élite aristocrática ya establecida. La capacidad marcial siguió siendo la cualificación fundamental para la monarquía desde Alejandro el Magno en el mundo helenístico y Augusto, el primer emperador romano, hasta Carlomagno y los reyes guerreros de Europa medieval. A lo largo de toda la Edad Media, se esperaba de los reyes que llevaran a sus ejércitos a la guerra en persona, y el éxito en el campo de batalla servía para reforzar la posición de líderes fuertes, tales como Eduardo I y Enrique V de Inglaterra, frente a las intrigas de nobles ambiciosos y a las pretensiones de la Iglesia. La estabilidad que se conseguía se basaba en un código de honor existente entre el monarca y los aristócratas que los comprometían en un delicado sistema de privilegios y obligaciones. Desde el Renacimiento hasta el principio de la modernidad, la tendencia fue la consolidación. A medida que los monarcas europeos sufrajaban viajes de descubrimiento y estimulaban nuevas formas de comercio, establecían burocracias para ayudarse en el gobierno y cobraban impuestos y formaban ejércitos cada vez más grandes para ampliar sus territorios y ganar gloria y prestigio. Los grandes monarcas del siglo XVI, como el emperador del Sacro Imperio Romano Carlos V, Carlos I de España y Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra, fueron contundentes en la unificación de sus reinos y reforzaron su control sobre ellos. La centralización del poder alcanzó su punto álgido en el reinado del rey francés Luis XIV, el Rey Sol, que acabó personificando la noción de la monarquía absoluta. Difundió la autonomía ilimitada en su reino, un poder independiente de la influencia tanto de la nobleza como de la iglesia, y en 1655 supuestamente señaló «El État c'est moi», el Estado soy yo. La llamada era del absolutismo llegó a un abrupto final en 1789, cuando la Revolución Francesa acabó con las pretensiones absolutas de la dinastía borbónica en Francia, pero la semilla de su disolución se había sembrado mucho antes. Poco después de la ejecución, en 1649, de Carlos de Inglaterra, que había
intentado justificar su comportamiento autocrático apelando al favor divino, Thomas Hobbes hizo una defensa no teísta del absolutismo. Sostenía que una soberanía indivisa e investigada en la persona de una monarquía con plenos poderes era la única protección frente a la anarquía de la época. Sin embargo, esa opinión fue más tarde contestada por John Locke, quien defendía que el poder soberano se concede por acuerdo del pueblo que, al mismo modo, puede registrarlo si no se le ejerce en ningún interés común. La Carta de Derechos ingleses, hecha en 1689, prohibió que el rey actuara fuera de la ley, con lo que propinó un golpe fatal a la pretensión de que la autoridad fuera de origen divino y por lo tanto no pudiera ser legalmente cuestionada. La voz del pueblo, cuando llegaba a ser audible, no tenía que pedir inevitablemente la democracia o la caída de los reyes. El imperio de Napoleón, al fin y al cabo, era una monarquía de inspiración nacionalista que atribuía su legitimidad a la aprobación popular. Sin embargo, el cambio que respiraba en el aire, una serie de revoluciones en el siglo XIX y principios del XX, precipitadas por la agitación popular y las derrotas en la guerra, llevó al derrocamiento de los regímenes monárquicos en los imperios rusos, austrohúngaro, alemán y otomano, y un poco más tarde en España. Desde los primeros tiempos, los monarcas han intentado basar su legitimidad en un derecho sagrado. Algunos, incluidos los faraones egipcios y los emperadores romanos y japoneses, eran venerados como dioses, mientras que otros afirmaban haber sido designados por Dios como representantes en la tierra. La idea de que un monarca derivara su derecho al poder político absoluto e ilimitado directamente de Dios, no del pueblo y ni siquiera de la Iglesia, se formuló en la Edad Media como un derecho divino de los reyes. Según esta doctrina, el monarca solo respondía ante Dios y oponerse a su gobierno, es decir, rebelarse, era una traición a Dios, susceptible de ser castigado con la perdición. El rey Estuardo Jacobo I llevó la doctrina al límite en un discurso ante el Parlamento en 1610 en el que afirmó que la monarquía es lo más importante que hay sobre la faz de la tierra, porque los reyes no son solo los delegados de Dios sobre la tierra y se sientan en el trono de Dios, sino que Dios mismo los llama dioses. El derecho divino fue el contrapunto teórico de la disputa entre el hijo de Jacobo, Carlos I, y el Parlamento inglés, que llevó a una guerra civil y finalmente a la ejecución de Carlos. Recuperando durante un breve periodo Carlos II el derecho divino, fue definitivamente abolido en la Revolución Gloriosa de 1688. En su mayoría, las monarquías que han sobrevivido hasta llegar al siglo XXI lo han logrado siguiendo lo que Trotsky denominó la fórmula inglesa, que se ha adaptado a un sistema de gobierno en el que el monarca reina pero no gobierna. En 1867, las funciones de la monarquía británica se habían erosionado hasta tal punto que el economista inglés Walter Bagehot resumió en 3 las facultades que le quedaban a un soberano constitucionalmente ilimitado: el derecho a ser consultado, el derecho a animar, el derecho a advertir.